En la Escritura Sagrada dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando la Biblia dice aquí, y Él mismo, está hablando de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Y lo que dice el primero de los dos versículos que leímos es que Él ha constituido, y utiliza el término en pasado, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí está hablando de los hombres a quienes Dios a lo largo de la historia utilizó para enviar el mensaje de la palabra de Él, para fundamentar la vida de la iglesia. Jesucristo constituyó a unos apóstoles y la Biblia dice que estos apóstoles han sido el fundamento de la iglesia. Aquí está hablando de los apóstoles del Señor, los elegidos del Señor, esos hombres, esos 12 hombres que fueron elegidos del Señor para edificar la iglesia, iniciar junto con Jesús el gran movimiento espiritual, la gran revolución espiritual que se basa en la obra de Jesucristo. Recuerden que la Biblia habla del hecho de que la iglesia de Cristo está fundada sobre el fundamento de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol San Pablo en el capítulo 2 de esta misma carta, versos 19 y 20, dice que hablando de los creyentes, aquellos creyentes no judíos, o sea, aquellos que no vienen del pueblo de Israel, pero que ya son redimidos por la sangre de Jesucristo, Él les dice que ya no son extranjeros, que ya no son advenedizos, gente que viene allí para entrar a la fuerza a ese pueblo, sino que ahora son conciudadanos, dice, atención a esto, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y luego dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, la iglesia cristiana, aquella compuesta por hombres y mujeres redimidos por la sangre de Jesucristo, está edificada, se ha levantado no solamente sobre la roca que es Cristo, el verdadero fundamento de la iglesia, sino que juntamente con ese fundamento hay un fundamento adicional, puesto que Pablo dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Lo que quiere decir entonces que en esta carta, cuando Pablo habla de apóstoles y profetas, está hablando de los hombres a quienes Dios escogió originalmente para enviar su mensaje, el mensaje de Dios, los profetas que hablaron la palabra de Dios durante tantos siglos al pueblo de Israel, los apóstoles que fueron elegidos por Jesucristo para constituir el fundamento, el comienzo de la iglesia. Entonces, regresando al texto que leímos en principio, cuando dice la Escritura que el Señor constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, está hablando de esos hombres a quienes Dios llamó para la obra apostólica o la obra profética. Pero luego dice también que además de estos hombres, otros fueron constituidos evangelistas, hombres que establecían la iglesia en diferentes lugares, proclamando el evangelio en distintos lugares. Es lo que llamaríamos nosotros hoy un misionero. Y a otros pastores y maestros, o sea, hombres que enseñan la palabra, residentes en un lugar, en una determinada iglesia, en una comunidad determinada. En último caso, lo que dice Jesús, lo que dice Pablo, es que Jesús constituyó a los apóstoles, a los misioneros, a los profetas y a los pastores. Fue Él que los llamó. Ahora, ¿con qué propósito Dios ha llamado a pastores, a profetas, a evangelistas, a los apóstoles? A fin de, dice la Escritura, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este versículo señala una cosa muy importante, y eso tiene que ver con el propósito para el cual existen los líderes de la iglesia, los hombres que constituyen el ministerio pastoral de la iglesia. El propósito de esos hombres, entre otras cosas,
porque por supuesto la Biblia menciona el ministerio pastoral en otros lugares, pero entre otras cosas ese ministerio pastoral que Dios ha elegido, ha escogido para su iglesia, tiene como objetivo, entre otras cosas, pero un objetivo muy importante, la tarea, dice aquí, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, este es un versículo muy interesante porque revela cuál es el papel de los pastores, digamos, pastores maestros de la iglesia dentro del cuerpo de Jesucristo y cuál es el papel de los creyentes. Los pastores existen, han sido constituidos por el Señor con el propósito de perfeccionar a los santos. Nosotros podríamos utilizar la palabra capacitar a los santos, preparar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Bueno, los santos son los creyentes en Cristo. La palabra santos significa separados, apartados, y básicamente todas las veces que la Biblia habla de santos se está refiriendo a los hombres y mujeres que han creído en Jesucristo. No está hablando de seres sobrenaturales, perfectos, que ya están allá arriba en una especie de limbo espiritual, exaltados a las alturas. Se está hablando de hombres y mujeres comunes y corrientes que han creído en Jesucristo, que han sido lavados por su sangre, que han sido transformados por su gracia. Bueno, los creyentes están en el mundo para, dice la Biblia, la obra del ministerio, o sea, la tarea del servicio, la tarea de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que cada uno de nosotros, hermanos, tiene un papel que jugar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. No importa si la congregación es una congregación numerosa, si es una congregación pequeña, si es una congregación rural, si es una congregación urbana, no importa dónde está la congregación. Si es una congregación de hombres y mujeres que han creído en Jesucristo, que proclaman la verdad del Evangelio de Cristo, los creyentes han sido colocados allí para que puedan servirse unos a otros, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo servir a la gente, servir a quien les rodea en el nombre de Cristo, compartir la palabra de Dios con aquellos que no le conocen y de esa manera edificar el cuerpo de Jesucristo. De esa forma seguir colocando bloques dentro de ese gran edificio que es la iglesia. Así que Dios nos permita a cada uno de nosotros ocupar el lugar que Dios ha designado para nosotros, para que podamos participar en esa tarea de edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Jesucristo como miembros que somos de ese cuerpo, de ese gran edificio que Dios está construyendo hasta el final, hasta que Él vuelva por sus redimidos. Que así sea, que Dios nos ayude a hacer lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Dios te bendiga, te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.